1929 existieron grandes transformaciones en todo lo que es América Latina, impulsadas por las consolidaciones de los estados nacionales, las tensiones sociales y los efectos de una economía dependiente del modelo agroexportador. Entonces, dentro de estos, los países que se vieron más afectados fueron México, Brasil, Nicaragua, Cuba, el Caribe, Chile y Uruguay. En la foto podemos ver la Revolución Cubana que inspiró a otros grupos guerrilleros, ¿no? Esto tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, como había mencionado mi compañero. Empezando con el orden político, tenemos que en México tras la Revolución Mexicana, a Álvaro Obregón y Plutarco Elías fortalecieron el poder presidencial. Esto dio paso a la Guerra Cristera, que fue de 1926 a 1929, que destacó como un conflicto entre el gobierno y los grupos católicos debido a las políticas anticlericales, ¿no? Esto por una parte en México. En Brasil, tenemos que en 1922 Artur Bernardes enfrentó tensiones entre oligarquías y los militares. Esto mientras los movimientos urbanos empezaban a desafiar lo que son las élites urbanas de la zona, ¿no? Yéndonos un poco por Centroamérica, específicamente en Nicaragua, esta vio el inicio de la resistencia, liderada por Augusto César Sandino en 1927, contra la ocupación estadounidense. Por otro lado, en Cuba, tenemos que Gerardo Machado consolidó un régimen autoritario, esto en los años 1925 al 29. Siguiendo en el orden político, yéndonos por Chile y Uruguay, tenemos que en Chile se promulga la nueva constitución en el 25. Esta fortaleció el poder ejecutivo, mientras que en Uruguay se avanzó las políticas sociales bajo el mandato de Varela y Ordóñez. Un poco en el orden social tenemos que los movimientos sociales en Argentina, Chile y Brasil se dieron principalmente gracias al el crecimiento del sindicalismo. Esto gracias a que especialmente en estos sectores se fortaleció lo que es la industria y a la vez en Bolivia y en Centroamérica los campesinos comenzaron la protesta contra la centralización de tierras, todo lo que tiene que ver con el poder del territorio, ¿no? Yéndonos por la parte de la educación y la cultura, tenemos que en Brasil se promulga lo que es la Semana del Arte, el arte moderno, ¿no? En 1922, que este marcó un punto clave en el modernismo cultural. En la reforma universitaria iniciada en Córdoba, Argentina, en- empezó en el 18, pero continuó todo este régimen del 20 al 29. Esta vez, este partido influenció a toda la región de Argentina, ¿no? Mientras que por el lado de Brasil, México, tenemos que las migraciones del campo a las ciudades se aumentó notablemente. Esto como en los países que les mencioné, y crearon las nuevas clases sociales urbanas. Un poco en el orden económico tenemos que el modelo agropecuario en Argentina prosperó, esto gracias a la exportación de carnes y cereales, mientras que Cuba se dependía del azúcar, enfrentando una crisis de precios en 1928. Por otro lado, en México, esta se convirtió en un líder mundial en la producción de petróleo, enfrentando tensiones con empresas exportadoras, ¿no? extranjeras. Y a la vez, Bolivia experimentó un auge con el estaño que eh, les surgió bastante bien, ¿no? Eso fue gracias al auge que tuvo. De todo esto dio paso a lo que es la Gran Depresión en 1929, en donde las exportaciones agrícolas colapsaron, esto principalmente en Brasil y Centroamérica, y esto a la vez dio paso a lo que es las crisis económicas y sociales, que se intensificaron debido a la caída de los mercados globales. Ya. Bueno, les voy a hablar de la historia universal de Ecuador. Ecuador estuvo marcado por significativos cambios políticos, sociales y económicos, experimentando una estabilidad en el gobierno de José Luis Tamayo en 1920 y 1924, mientras que en el periodo de Isidro Ayora, que fue en 1926 hasta 1931, se presenció una inestabilidad que marcó el país en los siguientes años. Puedes cambiarle. Ya. En el ámbito político,
La Revolución Juliana fue un momento clave en la historia de Ecuador, marcado por el enfrentamiento entre fuerzas modernizadoras y sectores conservadores. La Iglesia Católica jugó un papel fundamental en este conflicto y esta inestabilidad política y el resurgimiento del feudalismo demostraron la dificultad de construir un sistema democrático en un contexto de profundas desigualdades sociales. A pesar de sus limitantes, la Revolución Juliana dejó un legado importante. Las reformas impulsadas por los julianos sentaron las bases para la modernización del Estado ecuatoriano y contribuyeron al fortalecer el sentimiento nacional. Puedes pasar. Ya. En el ámbito social, Ecuador entre 1920 y 1929 experimentó una profunda transformación que marcó varios factores. La migración interna, impulsada principalmente por el auge de la economía bananera, generó un crecimiento urbano acelerando nuevos desafíos sociales, seguido del surgimiento de las clases medias, compuesta principalmente por comerciantes y empleados públicos. Fue impulsada por exportaciones de productos agrícolas y de inversión extranjera. El movimiento obrero también ganó fuerza durante este periodo, demandando mejores condiciones laborales, mientras que las mujeres iniciaron un proceso de transformación en su papel. Sin embargo, estos cambios fueron desiguales y estuvieron acompañados por importantes desafíos como la desigualdad social, la explotación laboral y la falta de oportunidades para amplios sectores de la población. Puedes pasarle. Ya, en el ámbito económico. La economía ecuatoriana de la década de 1920 estuvo marcada por un crecimiento impulsado por las exportaciones de materia prima, del banano y el cacao, pero también el desarrollo de la infraestructura facilitó la exportación de productos agrícolas, que se realizaron importantes innovaciones en infraestructuras como la construcción de los ferrocarriles, puertos y carreteras, mientras que la Gran Depresión se vio en la necesidad de buscar nuevas alternativas del cacao y del banano que se desplomaron, reduciendo drásticamente los ingresos como una caída en la producción y el empleo, aumentando así la pobreza. La pobreza. Puedes pasar. Ya tenemos lo que es la producción cultural en el mundo en los años 20. En la década de los 1920, conocida como los felices años 20, fue un periodo de gran efervescencia cultural marcado por importantes innovaciones y movimientos de música, cine, literatura y artes visuales. Estos reflejaron cambios sociales y económicos posteriores a la Primera Guerra Mundial. Ya, cambio. Ya. Contexto histórico, el mundo después de la guerra. Tras la Primera Guerra Mundial, el mundo estaba reconstruyéndose, dejando a Europa devastada. Muchas personas buscaban olvidarse de los horrores de la guerra, dando lugar a una nueva actitud. Este fue destacado por los años locos, que se llamaron así porque fueron una época de entusiasmo, fiesta y cambios sociales, especialmente en países como Estados Unidos y Francia. Estas personas exploraron nuevas formas de arte, música y moda. También la tecnología y urbanización estuvo en lo que es la llegada de la radio, los automóviles y el crecimiento de las ciudades que permitió las ideas culturales que se difundieran más rápido. Incluso el auge económico dio prosperidad de la década y permitió que más personas pudieran acceder a actividades culturales. Tenemos como ejemplo lo que es París y Nueva York, que se han convertido en los centros más importantes en lo que es la innovación cultural. Ya. Tenemos lo que es la música. ¿Qué hizo especial a la música en los años 20? Tenemos lo que es el jazz.
Este género nació en Estados Unidos como una mezcla de blues, del ragtime y música africana. Tenemos también el significado del jazz, que es lo que representaba libertad y espontaneidad. Era la música de las fiestas, los clubs y la generación que querría romper con el pasado. Tenemos en América Latina lo que es el tango, especialmente originado en Argentina. Tenemos también que Carlos Gardel transformó el tango en un género reconocido a nivel mundial. El tango llegó a Europa, donde fue adoptado como un símbolo de pasión y sofisticación. Tenemos el cine de las películas mudas al sonido. El cine mudo antes de 1927, las películas eran mudas y la narrativa dependía completamente de la actuación y la música en vivo, destacando a Charles Chaplin, que se convirtió en un ícono global con películas como El Chico de 1921, donde mezclaba comedia con mensajes emocionales. Tenemos también lo que es en 1927 el cine sonoro, que se estrenó El cantante de jazz, que fue la primera película con sonido sincronizado. Este avance revolucionó el cine, llevando el entretenimiento a otro nivel. Mientras que el cine europeo en Alemania, el expresionismo influyó en el cine con películas como Nosferatu en 1922 y El gabinete del Dr. Caligari en 1920, que exploraban temas oscuros y psicológicos. Tenemos lo que es la literatura, la innovación y experimentación. La literatura modernista, los escritores experimentaron con nuevas formas de narrar historias. Tenemos a James Joyce, que publicó una obra que rompió con la estructura tradicional de las novelas al usar monólogo interior y el flujo de conciencia. Tenemos el Renacimiento de Harlem, que fue un movimiento cultural y literario liderado por escritores afroamericanos en Estados Unidos. También Langston Hughes, que celebró la identidad afroamericana y cuestionó el racismo en sus poemas y ensayos. Ya. Artes visuales, vanguardias y muralismo. Surgió el surrealismo en Europa como una respuesta a los traumas de la guerra, liderado por artistas como Salvador Dalí y René Magritte. Obras claves tenemos pinturas como La persistencia de la memoria de Dalí, que se convirtió en íconos del movimiento. También tenemos el muralismo mexicano en América Latina, en artistas como Diego Rivera y David Alfaro, que usaron sus murales para transmitir mensajes sociales y políticos. Los murales eran accesibles para todo el público y solían tratar temas como la justicia social, la lucha obrera y la historia de México. Tenemos lo que es moda y diseño. En moda femenina tenemos lo que es el Coco Chanel, que revolucionó el estilo femenino al crear ropa más funcional y elegante como el famoso vestido negro. Las mujeres adoptaron cortes de cabellos más cortos como el estilo bob y comenzaron a usar pantalones simbolizando libertad y modernidad. Ya, cámbiale, por favor. Ahora vamos a sumergirnos en uno de los periodos más interesantes en América Latina, que es la década de los 1920. Este fue un momento clave en el que tradiciones locales comenzaron a dialogar con los vanguardistas internacionales, creando un panorama cultural único y diverso. Durante esta década vimos el auge de movimientos artísticos que definieron la identidad de la región en el escenario global. Cada uno de estos hitos no solo refleja una intensa creatividad, sino que también el deseo de afirmar una identidad latinoamericana propia en medio de un mundo cada vez más globalizado. La siguiente, por favor. Eh, Tenemos lo que son
Lo que tenemos las obras de La creación de Diego Rivera y La omnisciencia de José Clemente Orozco. Vamos un poco a conocer sobre Diego Rivera, que es un pilar fundamental del muralismo mexicano. Rivera fue un artista revolucionario en todos los sentidos. Su obra buscaba conectar las raíces indígenas y campesinas de México con las grandes narrativas de la historia universal. Su mural, La creación, hecha en 1922 y 1923, es especialmente significativo porque marca el inicio de su etapa como muralista. Este mural está ubicado en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, un lugar emblemático para la educación mexicana. Em, la creación representa una alegoría del conocimiento y la humanidad, combinando figuras mitológicas, religiosas y científicas en un compromiso monumental. Lo interesante de esta obra es cómo Rivera experimenta con un estilo clásico, casi renacentista, que contrasta con el realismo social que adoptaría después. Aquí vemos una búsqueda de identidad, una síntesis de lo espiritual y lo humano que refleja los ideales educativos de la época. Ahora vamos con José Clemente Orozco, conocido por su visión crítica y su estilo expresionista. Aporta una perspectiva distinta al muralismo. Su obra Omnisciente en 1925, ubicada en la Casa de los Azulejos, es una representación compleja y simbólica de la condición humana. El mural muestra una figura femenina central rodeada de otras figuras humanas, todos en actitud contemplativa. Orozco utiliza un lenguaje visual cargado de dramatismo, jugando con los contrastes de luz y sombra para crear una atmósfera intensa y reflexiva. A diferencia de Rivera, Orozco se centra menos en lo político y más en lo existencial, explorando temas como el conocimiento, la espiritualidad y la lucha interna del ser humano. La siguiente, por favor. En la Semana del Arte Moderno, celebrada en 1922, un evento que cambió el curso de arte brasileño. Este movimiento no solo rompió con las normas académicas, sino que también buscó crear un arte que refleja la realidad y diversidad de Brasil. Eh, Anita Malfatti fue una de las protagonistas de esta revolución cultural. Su pintura tropical es un ejemplo perfecto de cómo desafió las normas establecidas con colores vibrantes y pinceladas audaces. Malfatti retrató un Brasil lleno de vida y alegría, alejándose de las representaciones idealizadas del academismo europeo. Otro nombre impredecible es Oswaldo Andrade, un escritor y teórico clave de este movimiento. Su manifiesto antropófago propuso que Brasil debía devorar las influencias externas para transformarlas en algo auténtico y propio. En el ámbito musical, Heitor Villa-Lobos revolucionó la composición clásica al incorporar elementos de la música popular brasileña. Su obra es una síntesis de lo académico y lo popular, demostrando que la identidad cultural puede ser tanto local como universal. La siguiente, por favor. Tenemos lo que es ahora Joaquín Torres García, un artista uruguayo que buscó unir lo ancestral con lo moderno a través de su teoría del universalismo constructivo. Este enfoque plantea que el arte debe ser un lenguaje universal, pero enraizado en las tradiciones culturales locales. Tenemos de su obra El pez, en la cual utiliza líneas y formas geométricas para crear una composición que simboliza el equilibrio y la conexión entre lo humano y lo divino. Su acuarela sobre papel refleja una sensibilidad técnica y una búsqueda constante de la armonía estructural. La siguiente, por favor. Ahora vamos con Carlos Gardel, que en pocas palabras es un sinónimo de tango. Con su voz única y su presencia magnética, llevó este género al mundo entero. Eh, Mi Noche Triste de 1917, su primera gran obra, marcó un antes y un después de la historia de tango, transformándolo en un vehículo para narrar historias de amor, desamor y melancolía. Gardel grabó tangos en múltiples idiomas, llevando la cultura argentina a públicos tan lejanos como Francia y Estados Unidos.
La siguiente, por favor. En la Pichinguinha es considerado el padre del chorro brasileño. En 1922 lideró al grupo Oito Batutas en una gira por París, donde presentaron por primera vez los ritmos brasileños al público europeo. Este evento marcó el inicio de la internacionalización de la música brasileña y consolidó al chorro como un género emblemático de la identidad nacional. Los europeos quedaron fascinados por los instrumentos típicos como la cavaquinha y la flauta, que Pichinguinha incorporó en sus presentaciones. La siguiente, por favor. El cine mudo y el automóvil gris. Por último, hablemos de cine mudo y el automóvil gris que se dio en el año de 1919 y 1920, dirigida por Enrique Rosas. Esta película está basada en los crímenes reales de una banda de ladrones que operaba en la Ciudad de México. La película es un híbrido entre documental y ficción, utilizando escenas reales y recreaciones dramáticas para contar su historia. Es innovadora no solo por su narrativa, sino también por su técnica, como el uso de efectos especiales y tomas dinámicas. Durante su estreno, el automóvil gris fue acompañada por música en vivo, incluyendo improvisaciones que realizaban la tensión de las escenas de acción. Tenemos lo que es en Ecuador. La historia del arte en Ecuador durante la década de 1920 y 1929 fue un periodo clave para el desarrollo de la identidad cultural del país, ya que se consolidaron movimientos y tendencias que marcarían el rumbo del arte ecuatoriano en el siglo XX. Tenemos el influjo de las vanguardias artísticas internacionales, que fue en 1921, ya que Ecuador comenzó a interactuar con las corrientes internacionales como es el modernismo, el impresionismo, el fauvismo, el expresionismo y el arte abstracto, que tuvo un impacto en la identidad artística ecuatoriana. Tenemos también el Grupo de los Siete, que fue formado en 1922. Fue un grupo de artistas ecuatorianos que se reunían para compartir ideas y formas de expresión. Este grupo fue pionero en la difusión del arte moderno en Ecuador y la integración de formas de representación del paisaje y de la cultura popular. En uno de estos fue representante Eduardo Kingman, quien en las imágenes podemos ver obras que representan las manos, el cual fue un medio para expresar no solo el sufrimiento, sino también la esperanza, la lucha y el trabajo colectivo. También expresaba las características fundamentales de la sociedad ecuatoriana y latinoamericana de la época. Tenemos la influencia de la fotografía y el cine en 1924. En 1924 se... 1924. Ya. El desarrollo de la fotografía y el cine en Ecuador tuvo un impacto en las artes visuales. Artistas ecuatorianos comenzaron a utilizar la fotografía como medio de expresión artística. Aquí fue Augusto San Miguel, quien con tan solo 19 años de edad fue el primero en crear una película de ficción en el Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, el cual quería mostrar lo que era la función social y política del cine en toda su obra. Ya tenemos en el año 1925 que se marcó la consolidación del modernismo en Ecuador. Tenemos artistas como Guillermo Andrade, que trabajó para integrar una estética moderna sin perder las conexiones tradicionales. Tenemos en 1927 que donde el arte del Ecuador se comienza a alejarse de la influencia europea, los artistas empezaron a buscar una mayor representación de la realidad nacional, especialmente de las tradiciones andinas y de la vida rural. Tenemos artistas como Osvaldo Guayasamín, el cual en sus obras nos demuestra el sufrimiento humano
en las que explora el dolor y la vulnerabilidad humana. Tenemos también el uso de colores intensos, donde Guayasamín utiliza colores vibrantes y contrastes para transmitir emociones intensas. Colores como el rojo, el amarillo y el negro son recurrentes, ya que estos juegan un papel clave en la representación del sufrimiento y pasión humana. También tenemos lo que son las figuras distorsionadas, que a menudo aparecen con rasgos exagerados y distorsionados, que estos nos ayudan a intensificar la expresión emocional y a transmitir la angustia y la lucha interna de los sujetos. Ya. Y por último tenemos el año 1929. En esta década se cierra con una confluencia de elementos modernos y populares. En esta época, en esta etapa, artistas como Eduardo Kingman se acercan a una estética social y simbólica, orientándose hacia una mayor expresión social. Como podemos ver en la primera imagen, tenemos lo que es el cuadro La Frutera de Eduardo Kingman, que fue creada en 1949. En esta obra se muestra a una mujer indígena con una gran canasta de frutas en la cabeza. Esto representa tanto la vida rural como la conexión con la tierra y el trabajo agrícola, lo que es importante en la vida de los pueblos indígenas del Ecuador. La obra se inscribe dentro del movimiento indigenista, ya que en esta época se buscaba visibilizar la situación de los pueblos indígenas y dignificar su imagen frente a la sociedad. En resumen, esta imagen representa lo que es la dignidad, la fortaleza y la conexión simbólica con la tierra de los pueblos indígenas a través de la figura de una mujer que carga frutas como símbolo de su labor y resistencia en un contexto social y político complejo. Ya, ahí tenemos lo que es la línea de tiempo. Listo, chicos. Solo un par de aclaraciones. El escultor ecuatoriano no se llama Guillermo Andrade, sino Jaime Andrade Moscoso. Y hay por ahí Sí, sí. un par de cuestiones que, con respecto a la pronunciación, no es Dalí, sino Salvador Dalí y cosas de ese tipo. Así que tengan un poquito más de atención en cómo pronuncian de una forma correcta los apellidos y los nombres de los autores, ¿ok? Gracias. Vamos con el siguiente grupo. Sí, aquí ya le comparto pantalla. Ya. Buenas tardes, arquitecto y compañeros. El grupo número 3 les va a hablar acerca de los años 30, desde 1930 y 1939. Esperen un ratito para poder anotar los nombres, chicos, por favor. Ya. Listo, ya pueden empezar. Listo, vamos a abordar los temas principales de historia universal y el aspecto cultural dentro de un contexto mundial de América Latina y Ecuador. Listo. Bueno, en la historia universal, en la década de 1930 fue una década en la cual marcó la historia universal em, em, por varias situaciones, por ejemplo, dentro de contextos económicos, sociales y políticos. Ya, tenemos tres acontecimientos muy importantes en esta década.
El primero fue la Guerra Civil Española, el cual fue un conflicto entre los republicanos y los nacionalistas. Dentro de un contexto económico, España recién había pasado por la Primera Guerra Mundial y además de que a nivel internacional pasaban por una crisis económica denominada la Gran Depresión. Esta crisis económica mundial obligó a la creación de reformas económicas que mayormente beneficiaban a la élite. Una de las reformas económicas de esta época fue la reforma agraria. Esta reforma lo que buscaba era la expropiación de las tierras, es decir, que las élites no permitían que los campesinos y los trabajadores puedan trabajar en estas tierras. En un contexto político existía un doble gobierno. Estaba el lado de los republicanos y el lado dictatorial dirigido por Francisco Franco, que era un dirigente militar. También dentro de un contexto social, em, la desigualdad de poderes y privilegios dividían España tanto en la clase alta como en la clase media baja. El segundo acontecimiento importante fue Hitler y Alemania. Bueno, durante esta década, como ya mencioné, la crisis mundial económica, denominada la Gran Depresión, obligó al gobierno nazi, un gobierno totalitario, a tomar medidas económicas para estabilizar el país. Dentro de un contexto político, em, por por esta situación de que el gobierno estaba pasando por una crisis económica, se disolvió la República de Weimar. Y ahí fue donde el régimen nazi comenzó su dictadura comunista con Hitler. Dentro de un contexto social, sabemos que las reformas económicas lo que hicieron fue impulsar la desigualdad de poderes y privilegios. A pesar de que cambió a un régimen comunista, sí seguía manteniendo una desigualdad. Además de que el odio y la exclusión y la persecución por el pueblo judío incrementó. Como tercer evento importante fue la Gran Depresión. Fue una crisis económica que por diversas causas transformó el sistema financiero en insostenible, ocasionó pérdidas, desempleo y caos social. Esta crisis económica, una de las causas fue la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, que marcó el inicio de esta crisis. Dentro de un contexto político, la crisis económica mundial a su vez debilitó a gobiernos republicanos y esto hizo que regímenes totalitarios ascendieran al poder, como en el caso de Alemania. ¿Ya? También incrementó el desempleo, la pobreza y la desigualdad social y a su vez la migración. Yo voy a hablar sobre la historia universal a nivel de América Latina. Esta década fue un periodo de grandes desafíos debido al impacto de la Gran Depresión en la economía global, así como por los cambios políticos y sociales derivados de las tensiones internas y externas que hubo en ese momento. A continuación hablaré de algunos de los elementos más relevantes durante este periodo de tiempo en el aspecto económico, social y político. En el aspecto económico tenemos la Gran Depresión de 1930 que afectó mucho a América Latina, ya que estos países dependían de la exportación de materias primas como café, azúcar, carne y minerales. Y cuando los precios cayeron de los mercados internacionales, las economías de las regiones sufrieron, lo que provocó desempleo, pobreza y crisis políticas. Para enfrentar esta situación, varios países comenzaron a desarrollar sus propias industrias, dando paso a la industrialización, de la que hablaré más adelante. Esto para reducir su dependencia del extranjero. La industrialización por sustitución, conocido como EASY,
En países como Brasil, México y Argentina empezaron a desarrollar sus industrias locales para reducir la dependencia de bienes importados. La crisis económica mundial llevó a varios países latinoamericanos a fomentar la industrialización interna para depender menos de las importaciones. Este modelo promovió el capitalismo en esta parte del mundo, lo que favorecía tanto a grupos organizados como la burocracia estatal. También hubo mucho endeudamiento. Muchos países renegociaban sus deudas externas debido a la imposibilidad de cumplir con los pagos tras la caída de los ingresos de las exportaciones, lo que significó pedir plazos más largos y condiciones flexibles para pagar. Algunos países incluso suspendían los pagos temporalmente, además de que las economías latinoamericanas se estaban enfocando más en desarrollar sus propias industrias y así no depender tanto del comercio exterior. Siguiente, por favor. A nivel político hubo mucha inestabilidad política. En esta década, América Latina vivió una gran inestabilidad debido a la crisis económica principalmente, lo que generó descontento social y debilitó a los gobiernos. Esto llevó a golpes de estados como en países como Argentina y Brasil. Hubo el auge de regímenes autoritarios y populistas como el de Getúlio Vargas en Brasil. Hubo la militarización y el nacionalismo aumentaron con conflictos como la Guerra del Chaco que hubo entre Bolivia y Paraguay. Además, las tensiones ideológicas globales entre el fascismo, comunismo y la democracia. Hubo tendencias como antiimperialismo, que nace como una crítica a la intervención extranjera, especialmente contra la influencia económica de Estados Unidos tras la Gran Depresión. También una tendencia al nacionalismo que se desarrolló como un movimiento que busca fortalecer la identidad y la economía local, promoviendo la industrialización interna y rechazando la dependencia externa. En esta parte, un personaje que aparece mucho es Lázaro Cárdenas de México, que promovió el nacionalismo económico con la nacionalización del petróleo en 1938. México, sobre todo, fue un país líder del nacionalismo con políticas agrarias, laborales y de nacionalización. De hecho, la Revolución Mexicana fue la primera revolución antiimperialista de liberación nacional del mundo. En cuanto al populismo, este es un fenómeno político que buscaba movilizar las masas, en especial a los sectores populares, como los obreros y campesinos. Los líderes populistas prometían cambios sociales y económicos, promovían discursos nacionalistas y antiélites. En el aspecto social debido a los descontentos por la economía, hubo muchos movimientos obreros y protestas. ¿Pueden ver qué le pasó a la compañera, chicos? Me parece que no tiene luz. No sé si ustedes le pueden un poco ayudar, pregúntenle para ver qué está haciendo, se va a quedar así, no sé si sigue hablando incluso.
Arqui, una cuestión. Lo del grupo anterior también faltó nuestro compañero Robert Huasca, que tuvo un inconveniente igual con lo de la luz. Sí, pero en el caso de él, los compañeros presentaron la parte de él, ¿no? Ah, bueno. Bueno, eso era Arqui. Sí. ¿Y qué pasó con la chica que estaba exponiendo? Sí, Arqui no se pudo conectar. Yo voy a seguir con la exposición. Sí, pero puedes ir un poquito antes porque como que se le venía entrecortando Allá. Desde, desde bueno, donde se le inicio comenzó a esta. cortar. Por ahí, ajá. Ya, inicios de la mina. Ya, bueno, dentro de América Latina, entre los años 1930 y 1939, en el contexto social, tenemos que existieron varios movimientos que lo que buscaban era, buscaban la igualdad, movimientos obreros y protestas campesinas. Bueno, la migración. Las personas empezaron a migrar del campo a la ciudad, ya que existían áreas urbanas marginadas. Dentro de las reformas, bueno, al distribuir tierras a los campesinos, los gobiernos esperaban aliviar los conflictos sociales entre la clase alta y la clase media baja. En el campo y así ganar el apoyo político del campesinado. En la educación se impulsaron políticas educativas y culturales, al igual que el movimiento moralista. Dentro de Ecuador, en el aspecto político, también tenemos que existió una inestabilidad política. Acontecieron una serie de golpes de estados y cambios de gobierno. En 1931 hubo una breve dictadura de Luis Larrea Alba. En 1938, el Congreso eligió a Aurelio Mosquera Narváez como presidente. Em, em, Existieron conflictos fronterizos también. Las tensiones con Perú comenzaron a intensificarse, sentando las bases para el posterior conflicto armado en 1941. Reformas sociales. Hubo intentos de implementar políticas reformistas, especialmente bajo el gobierno de Velasco Ibarra. Dentro del contexto social, tenemos que los conflictos sociales aumentó el aumento de sindicatos y movimientos campesinos, las desigualdades sociales entre las élites terratenientes. Disculpa, eh, Karen, eso es mi parte. Me pasa. ya. Puedes subirle una diapositiva. Bueno, yo voy a hablarles acerca de Ecuador entre 1930 y 1939. En cuanto es al aspecto político, bueno, hubo una gran fragmentación política, ya que el sistema de partidos políticos era débil y fragmentado, lo que dificultaba la formación de gobiernos estables y la implementación de políticas de largo plazo. Hubo conflictos fronterizos, ya que fue una característica recurrente en la historia de Ecuador durante el siglo XX. Estos conflictos, motivados por una combinación de factores históricos, económicos y políticos, tuvieron un profundo impacto en las relaciones bilaterales y en el desarrollo de los países involucrados. Hubo también algunas reformas sociales, como intentos de implementar políticas reformistas, especialmente bajo el gobierno de Velasco Ibar, como por ejemplo la nacionalización de recursos. Uno de los pilares de su política fue la nacionalización de ciertos recursos naturales, como el petróleo, buscando así una mayor participación del Estado en la economía y una redistribución de la riqueza. También intentó poner las reformas laborales que se implementaron, las cuales implementaron algunas medidas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, como la reducción de la jornada laboral y el aumento del salario mínimo. Sin embargo, estas medidas no fueron limitadas y no lograron transformar radicalmente las relaciones laborales. Ya, pues continúale, por favor. Bueno, en cuanto a conflictos sociales, hubo muchas manifestaciones y protestas, tanto de los obreros, trabajadores, especialmente en las ciudades, ya que realizaron numerosas manifestaciones, a diferencia que en el campo. Hubo levantamientos campesinos en las zonas rurales. Los campesinos se levantaron en armas contra los hacendados, exigiendo una reforma agraria y el acceso a la tierra. También hubo movimientos estudiantiles. Los estudiantes universitarios se involucraron activamente en la política, organizando protestas y manifestaciones contra el gobierno y las élites.
También hubo movimientos indígenas, ya que los pueblos indígenas marginados y explotados comenzaron a organizarse y exigir sus derechos. Hubo mucha migración dentro del país. Eh, en esos años, Ecuador estuvo marcado por una serie de transformaciones sociales y económicas que impulsaron importantes movimientos migratorios internos. Estos desplazamientos poblacionales fueron en gran medida una respuesta a las difíciles condiciones de vida en las zonas rurales y a las oportunidades laborales que se percibían en las ciudades. En cuanto a educación, se promovieron reformas educativas para ampliar el acceso, aunque la alfabetización seguía siendo baja en las zonas rurales. Puedes pasarle, por favor. En cuanto al aspecto económico, eh, creo que una de las fechas más importantes, no solo en Ecuador y a nivel mundial, fue la Gran Depresión. ¿Cómo afectó a este Ecuador? Pues la dependencia de las exportaciones. La economía ecuatoriana de la época dependía en gran medida de la exportación de productos básicos como el cacao. La caída de los productos internacionales de estos commodities redujo drásticamente los ingresos del país. Hubo una contracción económica. La disminución de las exportaciones generó una contracción económica con una caída en la producción y el empleo. Hubo mucho desempleo y pobreza. El desempleo se incrementó considerablemente, especialmente en las zonas rurales donde la agricultura era la principal actividad económica. La pobreza se agudizó, afectando a grandes sectores de la población. Ya, hubo una emergencia en el banano. A finales de la década comenzó a crecer la industria bananera, que se convertiría en el principal motor económico del país en los años posteriores. El banano, a pesar del contexto adverso a nivel mundial, se convirtió en un pilar fundamental para la economía nacional, generando divisas y dinamizando ciertos sectores. El banano como producto estrella, durante el siglo XX, el cultivo de banano comenzó a expandirse en la costa ecuatoriana, especialmente en las provincias de Guayas y El Oro. La demanda internacional por esta fruta tropical, sumada a las condiciones climáticas favorables, proporcionó un rápido crecimiento de la producción. Puede seguir. Y bueno, y eso es. Aunque limitado, se comenzó a desarrollar pequeñas industrias en ciudades como Guayaquil y Quito. Eso es en cuanto a industria y comercio. Listo. Parte. ¿Qué pasó? Igual mi compañero Sí, tiene problemas. ¿Quién va a continuar con esto? yo continúo. A ver, en Ecuador entre 1930 y 1939 en el aspecto económico está la desigualdad, en la que las condiciones de vida de los campesinos e indígenas eran precarias, con salarios bajos y falta de acceso a servicios básicos. La industria y el comercio, aunque limitados, comenzaron a desarrollarse pequeñas industrias en ciudades como Guayaquil y Quito. Ahora les voy a hablar del aspecto cultural en el tema mundial. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya. La década de 1930 fue un periodo de profundas transformaciones sociales, políticas y económicas a nivel mundial. La Gran Depresión, el ascenso de regímenes totalitarios y la inminente Segunda Guerra Mundial castraron una gran parte de la producción artística y cultural.
Pero, sin embargo, en medio de esta adversidad, florecieron movimientos artísticos que reflejaron la angustia, la esperanza y la lucha de una generación. Las artes menores y mayores son de las que hablaremos, en la que las artes mayores está la pintura, escultura, arquitectura, música, literatura, danza y teatro. En las artes menores está la artesanía, diseño, decoración. Bueno, a continuación les comentaré algunos de los acontecimientos culturales más relevantes mundialmente. Este sería un panorama general a través de los años. En 1930, en el cine sonoro se consolida y Hollywood produce grandes musicales y películas que escapan de la realidad. En la literatura, la generación del 27 en España sigue produciendo obras de gran calidad, mientras que en los Estados Unidos se desarrolla el realismo sucio. En la música, el jazz, el swing se popularizan en Estados Unidos, mientras que en Europa, compositores como Stravinsky y Bartók continúan experimentando. En 1931, en la pintura, el surrealismo alcanza su auge, con artistas como Salvador Dalí y René Magritte, creando obras oníricas y perturbadoras. En el teatro épico de Bertolt Brecht se convierte en una alternativa al teatro tradicional. En 1932, en la escultura moderna se caracteriza por su abstracción y su ruptura con las normas tradicionales. En la fotografía documental se utiliza para denunciar las injusticias sociales y las consecuencias de la Gran Depresión. En la danza, el ballet moderno se desarrolla gracias a coreógrafos como Martha Graham. En 1933 está el ascenso del nazismo. En Alemania, el arte es utilizado como herramienta de propaganda y se prohíben las expresiones artísticas consideradas degeneradas. En la literatura, George Orwell publica Rebelión en la Granja, que es una sátira del totalitarismo. En 1934, en el cine soviético se destaca por su realismo socialista. En la música popular latinoamericana se consolida con figuras como Carlos Gardel. En 1935, en la pintura, el muralismo mexicano alcanza su máximo esplendor con artistas como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. En la literatura, Ernest Hemingway publica Los verdes colinas de África. En 1936 está la Guerra Civil Española. El conflicto bélico tiene un profundo impacto en la cultura española, generando una gran producción artística comprometida con la causa republicana. El arte abstracto. El arte abstracto se consolida como una de las corrientes artísticas más importantes que es del siglo XX. En 1937, la Exposición Universal de París. Se celebra una gran exposición que en esta se muestra los avances tecnológicos y artísticos de esa época. Guernica, que es una obra de Picasso, la cual esa misma obra la pinta en protesta contra el bombardeo de la ciudad vasca. En 1938, Kristallnacht, los nazis penetran una serie de ataques contra los judíos en Alemania, esto es lo que marca el inicio de la Shoah. En la literatura, Albert Camus publica El extranjero. Y en 1939, inicio de de la Segunda Guerra Mundial, que el conflicto bélico paraliza gran parte de la actividad cultural en Europa. Ahora, algunos de los temas recurrentes en la cultura de los años 30, para resumir, es la crisis económica. En esta está la Gran Depresión, que marca profundamente la producción artística, generando obras que reflejan la precariedad, la desigualdad y la pérdida de esperanza. El ascenso del totalitarismo. El nazismo, el fascismo y el estalinismo influyen en la producción artística, en la que ésta genera obras de propaganda y censura, pero también obras de resistencia y denuncia. La búsqueda de identidad.
muchos artistas buscan nuevas formas de expresión, de experimentando con diferentes estilos y técnicas. Y por último, el compromiso social. Muchos artistas se sienten comprometidos con las causas sociales y políticas que estaban en ese tiempo, en la que utilizan el arte como herramienta de denuncia y la transformación. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los avances culturales que surgieron en la década de 1930 a 1939 en América Latina. En este caso vamos a hablar, bueno, subdividí en ámbitos culturales, en varios ámbitos culturales que ocurrieron en esta época y pues bueno, pues, vamos a comenzar por la literatura, que en 1933 pues surgió la creación del Grupo de los Tres en Argentina, que pues bueno, fue un colectivo literario que buscaba renovar la literatura argentina con propuestas vanguardistas. En 1935 fue la aparición del boom literario, que aunque en realidad se consolidó en los años 60, el boom comenzó en los años 30, marcando el surgimiento de escritores latinoamericanos como García Márquez, Cortázar y Vargas Llosa. Ya, en 1937 pues bueno, fue entregado el Premio Nobel de la Literatura a Gabriela Mistral, que bueno, fue una poeta chilena que fue la primera latinoamericana en recibir el Nobel por su poesía sobre amor, maternidad y justicia social. Y en 1939 fue la fundación del Taller de Escritura de la Universidad de México, que promovió la creación de la literatura en el país. Y bueno, vamos a continuar con las artes plásticas, que bueno, en 1930 fue la exposición de pintura mexicana en los Estados Unidos, que ayudó a dar a conocer a artistas como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Listo, en 1931 fue la inauguración del Museo de Arte Moderno en Buenos Aires, Argentina, que bueno, se abrió y se convirtió en uno de los más importantes centros de artes modernos en toda América Latina. En 1933 fue la fundación del Taller de Gráfica Popular en México, que bueno, un colectivo de artistas, que fue un grupo de artistas que promovió el arte gráfico, bueno, con fines políticos y sociales. Ya. En 1938 fue la exposición de la obra de Frida Kahlo en el Palacio de las Bellas Artes en México. Y pues, que fue la primera gran exposición individual de Frida Kahlo, consolidándola como, bueno, la figura principal del arte en México. En 1939 fue la creación del grupo de Taller en Argentina, que fue un colectivo de artistas que promovió el arte moderno y la experimentación con la pintura y escultura. Pásale, por favor. Ya. También agregué acerca de música, que bueno, en 1930 surge el gran éxito de la rumba en Estados Unidos, que bueno, pues fue un boom y se popularizó totalmente. En 1932 fue la fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, que pues bueno, fue una clave para toda la música clásica del país. En 1935 se desarrolló el tango en Argentina, que pues bueno, que se consolidó como un símbolo musical de Argentina. En 1936 se estrenó La vida breve de Manuel de Falla, que bueno, que fue un estreno de la ópera española fusionando el flamenco y la música clásica. En 1937 fue el éxito de la samba en Brasil, que también se convirtió en el ritmo nacional del país. En 1938 fue la aparición del mambo como un nuevo estilo musical en Cuba, que pues bien fue una mezcla entre el jazz y la música cubana, y pues este surgió en el país. En 1939 también llega el jazz a América Latina, que bueno, que el jazz, si bien proviene de Estados Unidos, también influyó bastante en la música latinoamericana. Bueno, también vamos a hablar acerca del teatro y del cine, que en 1931 pues se estrenó El Automóvil Gris, que fue una película argentina
que fue pionera en el cine de ficción y con un gran éxito local y popular. Ya en 1933 fue la fundación de la primera escuela de cine en Argentina, que pues bueno, se creó la primera institución educativa para crear cineastas dentro del país. Ya en 1934 fue el estreno de María Candelaria y el auge del teatro de revista en Argentina. En 1933 fue el auge del cine sonoro, que pues se consolidó el cine sonoro revolucionando la industria cinematográfica. Esto cabe recalcar que obviamente en países como Estados Unidos y en el resto del mundo ya existían, ¿no? Pero pues bueno, fue recién hasta esos años que logró llegar a América Latina. Y en 1938, que fue la fundación del Teatro de la Universidad de Chile, que pues bueno, se estableció un importante centro teatral en Chile, fomentando la producción y la formación en artes escénicas. Ya, pásale, por favor. Y bueno, también quise agregar acerca de tradiciones y festividades importantes en este lapso de tiempo, que bueno, en 1930, pues bueno, surge el Carnaval del Río de Janeiro, que bueno, pues este alcanzó su máxima expresión y se convirtió en un evento que hasta la fecha es mundialmente famoso. En 1933, la fiesta de la Vendimia en Mendoza, Argentina, que es la celebración de la cosecha de uvas y el vino, con desfiles y espectáculos culturales. En 1934, pues el Día de los Muertos en México, que es una tradición mexicana, pues que honra con altares y ofertas y festividades a las personas que, bueno, ya no están con nosotros. En 1935 también surgió el Festival Internacional de Folclore en Colombia, que se celebró el primer festival que reunió danzas y músicas tradicionales de todo el mundo. En 1933 fue la fiesta de la Candelaria en Puno, Perú, que es una fiesta religiosa y cultural en honor a la Virgen de la Candelaria, con danzas y música. En 1938, el Carnaval de Barranquilla, Colombia, que también es una gran fiesta caribeña con desfiles, música y danzas que destacaban mucho la cultura de Colombia. Y por último, en 1939, el Carnaval de Oruto, Bolivia, que pues bueno, es un festival cultural y religioso reconocido por sus múltiples danzas y rituales, sobre todo indígenas. Buenas noches, yo les voy a hablar de Ecuador en el aspecto cultural entre los años 1930 y 1939. Bueno, la década de 1939 en Ecuador se vivió un periodo muy turbulento que se caracterizó por la inestabilidad política y los efectos de la crisis económica que se vivía a nivel mundial. Pero bueno, sin embargo, también fue un tiempo de efervescencia cultural y de inicio de movimientos sociales a la transformación social y bueno, esto enfrentando los desafíos de la desigualdad y la modernización. Pásale, por favor. En los aspectos culturales voy a tocar temas como es la literatura, las artes plásticas y la música. Comenzando por la literatura, eh, surgió la generación de los 30, con autores como Jorge Casa, Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gilbert. Sus obras abordaban mayormente la desigualdad social y problemáticas indígenas que se daban en la época. Las revistas literarias como Letras del Ecuador fomentaron la difusión de ideas culturales y literarias. En el aspecto de las artes plásticas, el movimiento indígena cobró fuerza con artistas como Eduardo Kingman y Camilo Egas, quienes reflejaban las luchas sociales de los campesinos e indígenas. En la música, el pasillo ecuatoriano es un género musical tradicional y se consolidó con artistas como Carlota Jaramillo, quien fue una de las cantantes más icónicas del Ecuador, conocida
que fue conocida como la reina de la canción nacional. Y bueno, su voz y estilo inconfundibles marcaban la música tradicional ecuatoriana, y específicamente en lo que es el pasillo. Ella interpretaba sus canciones con una mezcla de melancolía y pasión que resonaba profundamente en el público. Pásale, por favor. El teatro y cine también es un aspecto importante, ya que se inauguró el Teatro Sucre en 1933 y emergió el cine con producciones como El Tesoro de Atahualpa, la cual es una obra basada en los acontecimientos históricos ocurridos durante la conquista del Imperio Inca por los españoles. Y bueno, el título del Tesoro de Atahualpa hace referencia al legendario tesoro que Atahualpa, cual fue el último gobernador inca, ofreció como rescate tras ser capturado por Francisco Pizarro. En tradiciones y festividades se mantuvieron celebraciones como el Inti Raymi y las fiestas de Quito, las cuales comenzaron a incluir influencias indígenas y mestizas. Pásale, por favor. Eh, También un aspecto importante el arte pictórico o indigenismo. Durante esta época, el movimiento indígena alcanzó su auge. Los artistas buscaban representar la vida, las costumbres y las luchas sociales de los pueblos indígenas, así como denunciar desigualdades sociales y económicas que estos vivían. Principales exponentes del arte pictórico se encuentra Camilo Egas, con obras bueno, sus obras combinaban elementos modernistas y tradicionales, igual abordando temas sociales e indígenas con un enfoque estético e innovador. Otro exponente importante es Eduardo Kickman, conocido por sus representaciones dramáticas de manos campesinas y escenarios de vivencias indígenas. Osvaldo Guayasamín también es un exponente importante, aunque todavía era joven en esta época, aquí comenzó a destacarse por sus obras que reflejaban los sufrimientos de los actores, de los sectores más vulnerables. La literatura, como último aspecto, la literatura ecuatoriana en este periodo también estuvo influenciada por el indigenismo y el realismo social. Se escribieron novelas y cuentos que retrataban las injusticias y la vida cotidiana de los sectores rurales e indígenas. Uno de los principales exponentes fue Jorge Casa, el cual publicó su obra El Guasipungo en 1934, que es de las obras más representativas del realismo social en Latinoamérica. El Guasipungo es una novela literaria ecuatoriana que fue escrita por Jorge Casa y se publicó en 1934. Y bueno, es considerada una de las obras más importantes del movimiento indigenista en Latinoamérica. Y también se destaca por su denuncia social sobre la explotación y las condiciones inhumanas que sufrían los pueblos indígenas. La obra del Guasipungo toca temas como la explotación y desigualdad social, el racismo y la opresión, los conflictos entre la tradición y la modernidad y la lucha colectiva. Y por último, otro exponente en la literatura ecuatoriana fue Demetrio Aguilera, que fue un integrante del grupo de los cinco, junto con, con Icaza y otros autores más, que bueno, también es conocido por tener un enfoque crítico de las desigualdades sociales que vivían los pueblos indígenas. Es esto. Esa ya pasé. Y por último, presentarles la línea de tiempo de los eventos importantes que acontecieron entre 1930 y 1939. Listo, chicos, muchas gracias. Un poco la, la cuestión
de las complejidades técnicas que tuvieron, nada más les jugó creo que en contra, pero bueno, tampoco creo que sea mucho culpa de ustedes, sino más bien el tema de la luz. Vamos con el siguiente grupo, por favor. Ya le comparto aquí. Ok. Listo. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo va a presentar sobre la contextualización del año 1940 a 1949. Espera un ratito ya, hasta anotar los nombres, por favor. Listo, chicos, pueden iniciar. Ya. Voy a comenzar exponiendo sobre la historia universal en el mundo. Entonces, aquí les he puesto varios eventos que ocurrieron durante esta década. Entonces, tendríamos la invasión a Francia por parte de Adolfo Hitler. También invadió Yugoslavia, la invasión de la Unión Soviética. También tenemos, perdón, tenemos la caída, ay, perdón, estoy teniendo un problema. Ya, tenemos la caída de Japón, la batalla de Stalingrado, la batalla de Monte Cassino, la caída de Berlín, la presión de la Unión Soviética, el comunismo en al este en el este, la independencia ¿cómo es? De Israel y, perdón, y en 1949 se fundó la Popular Real República de China. Ya, ahora les, perdón, ay, ya. Ya, ahora les voy a explicar un poco de los problemas que tuvimos respecto en esta época. En la parte social, durante esta época el ámbito social tuvo un impacto en destrucción. Esto debido a los bombardeos en las ciudades. eh, Hubo muchísimas pérdidas de vida. El desplazamiento masivo de personas justamente por los bombardeos. Y también se creó la Carta de los Derechos Humanos. Ya, en lo político. En esta década fue fundamental la reconfiguración del mapa político mundial. Los sistemas bipolares de la Guerra Fría dividieron al mundo en dos bloques ideológicos y, y esto hizo que surgieran nuevos países. Ya, ahora en la parte económica. Tuvo un impacto tanto negativo como positivo en el ámbito económico por las ciudades que fueron bombardeadas. Entonces existió un montón de ciudades que tuvieron que reconstruir desde cero. Se compró mucho equipamiento militar. eh, Hubo ciudades que no tuvieron la economía para unirse a la guerra. Entonces ellos no participaron y no gastaron en este equipamiento. Y también hubo avances tecnológicos como energía nuclear o ordenadores, también la penicilina, eh, el radar, motores de reacción y satélites. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la historia universal de América Latina. Como podemos observar, el contexto social
tiene como resultado el aumento de la desigualdad. A pesar del crecimiento económico, la desigualdad social se acentuó en muchos países, con una concentración de la riqueza en pocas manos, dando como surgimiento a los movimientos sociales. Esta creciente desigualdad y las precarias condiciones de vida de las clases trabajadoras y populares dieron origen a diversos movimientos sociales como los sindicatos, organizaciones campesinas y movimientos estudiantiles. También se hizo las luchas por derechos laborales y sociales, y estos movimientos sociales lucharon por mejores condiciones de trabajo, salarios más justos y derechos sociales básicos. En el ámbito político, Estados Unidos intervino en algunos países latinoamericanos para apoyar así a los gobiernos aliados o derrocar a líderes considerados una amenaza para sus intereses. Los movimientos obreros, campesinos y estudiantiles jugaron un papel importante en la vida política de muchos países, demandando reformas sociales y económicas. En estos años se crearon organismos regionales como la Organización de Estados Americanos, la OEA, en el objetivo de promover la cooperación y la integración entre los países de América Latina. En lo económico, la demanda de materias primas por parte de las potencias beligerantes generó un auge en las exportaciones latinoamericanas. La industrialización por sustitución de importaciones. Esto mantuvo la dificultad para importar productos manufacturados debido a la guerra e impulsó el desarrollo de industrias nacionales en algunos países como Brasil y México. La mayoría de los países latinoamericanos estaban fuertemente vinculados a la economía estadounidense, tanto como proveedores de materias primas y como receptores de inversiones. Historia universal del Ecuador. Bueno, en el orden político, en el Ecuador durante la década de 1940 a 1949 atravesó importantes episodios políticos. Entre ellos destacan la dictadura de quien vemos aquí, Carlos Alberto Arroyo del Río, quien firmó el famoso Protocolo de Río de Janeiro en el año de 1942, tras el conflicto con el Perú. Dicho protocolo marcó la pérdida de extensos territorios en la Amazonía, lo que generó un amplio rechazo popular. Como podemos ver en el mapa, la parte que está en el de verde es la parte que perdimos durante el protocolo de Río de Janeiro. Siguiente. Ya, la Guerra del 41. La Guerra del 41 fue uno de los diversos conflictos armados que ocurrieron entre los países sudamericanos de Perú y Ecuador, como consecuencia de su secular disputa territorial y por falta de fronteras reconocidas y aceptadas por ambos países. Al cabo de 2 años, en 1944, se dio la Revolución de Mayo, también conocida como la Gloriosa, en la que se derrocó a Arroyo del Río, permitiendo el retorno de María Velasco Ibarra, quien implementó un gobierno populista. En 1947, Velasco Ibarra fue destituido tras ser acusado de autoritarismo. Ya en los últimos años de esta década, en 1948, Mariano Suárez Ventimilla asumió la presidencia tras la destitución de Velasco Ibarra, quien inició un periodo de modernización. En el orden social, el Protocolo de Río de Janeiro significó la pérdida de territorio, lo cual tuvo un impacto significativo en las comunidades indígenas y campesinas de la región, muchas de las cuales fueron desplazadas. El Protocolo de Río de Janeiro, más a detalle, es un acuerdo firmado el 29 de enero de 1942 entre Perú y Ecuador para poner fin a su conflicto fronterizo. El tratado fue firmado en Río de Janeiro, en Brasil, por los cancilleres Alfredo Solf y Muro de Perú y Julio Tobar Donoso de Ecuador. La Revolución de Mayo de 1944 movilizó a sectores populares como estudiantes y obreros y campesinos en demandas de justicia social y mejores condiciones laborales.
En 1945, la reforma educativa bajo el gobierno de María Velasco Ibarra implementó una serie de reformas destinadas a ampliar el acceso a la educación, especialmente en las zonas rurales, donde las tasas de analfabetismo eran demasiado altas. En el orden económico, a pesar del impulso inicial por la demanda del cacao durante la guerra del 41, hacia finales de esta década, la caída de los precios internacionales y las plagas afectaron las plantaciones y apoyaron el declive de este sector. A mediados de los años 40, Ecuador comenzó a diversificar su economía hacia el cultivo del banano, que pronto se convertiría en el principal producto de exportación del país hasta la fecha. En el sector pesquero comenzó a ganar importancia especialmente con la explotación de recursos como el camarón y la pesca artesanal. Y también se promovieron proyectos de infraestructura como carreteras y puentes financiadas por el Estado y organismos internacionales. Ya, a ver, pásale por fin la página. Bueno, yo voy a hablar sobre la historia cultural en el mundo universal. Bueno, como sabemos, tenemos un contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en el caso de la danza, pues, tanto en Europa como Estados Unidos en el siglo XX, especialmente en la década de los 40, se fue desarrollando de mejor manera la danza moderna, que tenía unas características que eran la expresividad, el peso de la persona, el suelo, o sea, la escena donde se hacían los pasos, había nuevos movimientos de cuerpo, la música era más a la tendencia de coreografías en relación con el sonido y pues era los pies descalzos. Una de las principales, digamos, pioneras de este es Martha Graham con una gran obra que se llama Appalachian Spring en 1944, exponiendo temas de identidad estadounidense. Pásale, porfis. Siguiendo con más géneros, pues se comenzó a dar el jazz dance, que es el surgimiento de con el surgimiento de la música swing y de las películas de Hollywood, pues figuras como Jack Cole, que es el que está primerito ahí bailando, se considera como el padre del jazz. Y pues después viene la danza folclórica, que sucedió más en el país de México, pues su gran pionera fue Amalia Hernández, creando en 1948 el ballet folclórico mexicano, buscando representar y reinterpretar tradiciones culturales mexicanas. Mientras que la danza en Europa, pues tras la devastación de la guerra, surgieron figuras como Kurt Jooss, quien sufrió exilio años antes, pero trabajó en varias escuelas, enfocándose en la resiliencia artística, formación de artistas y el humanismo en la danza. Pásale, porfis. Con lo de la danza, pues en sí, en la Segunda Guerra esto influenció ya que las grandes empresas que en ese momento había, pues se interrumpieron giras a nivel mundial. Hubo reducción de recursos económicos, ya que la gente no iba a los shows por la falta de economía, por eso de la Segunda Guerra Mundial. Y pues igual había amenazas por ser de la nacionalidad o un pensamiento, digamos, diferente al de los demás, sufrir alguna grave conflicto con la sociedad. Pásale, porfis. Mientras que en la música, pues es la época dorada del swing, que en sí se convirtió en un estilo predominante en las grandes orquestas del jazz, conocidas como las big bands. Tenemos figuras como Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller. Este género se expandió por los grandes salones de baile. Igual ayudó a unir a las grandes personas. De aquí viene igual esto en América se dio eso del son cubano, que artistas como Damaso Pérez Prado, pues fusionaron el sonido del jazz con otros estilos para crear un sonido único en América Latina. Igual se dio lo que son bolero y rancheras, que en ambos géneros pues transmitían melodías de amor y desamor. Un gran exponente es Vicente Fernández. Y pues yéndonos a lo que son compositores modernos, Aaron Copland
compuso obras icónicas combinando el modernismo con elementos populares. Pásale, porfis. El bebop, pues en sí es un estilo revolucionario del jazz, donde un gran pionero igual es Charlie Parker, que mezclaba la velocidad, lo virtuoso del sonido, la improvisación compleja y armonías sofisticadas. Tenía un espacio de expresión cultural afroamericana, siendo un arte intelectual. El Rhythm and Blues, pues en sí evolucionó a partir del blues y del gospel. Los pioneros fueron músicos afroamericanos como Ray Charles, y este género pues puso las bases para lo que actualmente conocemos como el rock and roll, y pues el último, el country, pues artistas como Hank Williams llevaron este sonido a la audiencia, incluyendo el bajo, el fiddle y la guitarra, para que se dé en el mundo. Síguele, porfis. En la pintura, pues aquí tenemos a un gran artista como es Jackson Pollock. Desarrolló la técnica del drip paint o la pintura por goteo en el año de 1947. Tuvo un enfoque al sufrimiento humano y la devastación de la guerra. Yendo a otros movimientos que ahí mismo están, pues el surrealismo sigue presente igual en esta época, con un gran exponente como es Salvador Dalí, que buscaba imágenes oníricas y el simbolismo psicológico. En Estados Unidos, artistas como Max durante esta pues desarrollaron el expresionismo abstracto. Y el reconocimiento femenino fue algo que logró Frida Kahlo, que pudo desarrollar un estilo único gracias al surrealismo igual. Pásale, porfis. En la pintura igual se dieron movimientos culturales, que en sí es el Art Brut o el arte bruto, que fue diseñado o fue, acuñado por el pintor francés Jean Dubuffet en 1945. Se caracterizaba por el uso inusual de materiales, formas primitivas o grotescas, una visión del mundo cruda y directa. Igual otro que se formó fue el tachisme. Surgió en Francia en la década de los 40, usando manchas de pinturas, pinceladas rápidas para crear composiciones figurativas. Es una rama de la informalidad del arte abstracto. Pásale, porfis. Ok, en la escultura. Pues aquí artistas como Henry Monroe y Barbara Hepworth experimentaron con formas abstractas que evocaban la naturaleza y el cuerpo humano, alejándose de la representación figurativa. Otro fue un escultor estadounidense, Alexander Calder, quien hizo escultura cinética para introducir a la tridimensionalidad. Y por último igual tenemos a Alberto Giacometti, explorando figura humana, formas alargadas, desasociadas, capturando un sentimiento existencial que reflejaba la incertidumbre de la posguerra. Síguele, porfis. En la literatura, pues aquí se dieron varias publicaciones importantes, entre esas el diario de Ana Frank, que fue en 1947, que es un relato conmovedor de una joven judía escondida durante la ocupación nazi. Igual se sacó otro libro que es Si esto es un hombre, en 1947, de Primo Levi, un testimonio sobre experiencia de campos de concentración. Pásale, porfis. En América Latina igual surgieron escritores y poetas a la par, como es el argentino José Luis Borges, o el mexicano Octavio Paz como escritores, o el poeta chileno Pablo Neruda con su famoso Canto General en 1949. Y síguele, porfis. Ya en el ámbito del cine y la fotografía, pues Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, Alemania usaban el cine para influir en la moralidad de las personas. Aquí se dio el film noir o el filme negro, que se conoce, influenciado por el expresionismo alemán y el desencanto de la guerra. Presentaba tramas oscuras y de moralidad ambigua. Una de las obras más igual ahí se podría decir
icónica es la película de Casablanca en 1942. Mientras que en la animación, pues se dieron grandes pues, lanzamientos como son Dumbo en 1941 y Bambi en 1942, que son icónicos en el cine infantil. Igual en Hollywood se dio códigos para las cinematografías, que reguló obviamente los contenidos en las películas. Síguele, porfis. Siguiendo con el teatro, pues muchos teatros cerraron debido a los bombardeos y por los regímenes totalitarios. Se usaban como herramienta de propaganda para promover ideologías. En este caso, en el teatro estadounidense, surgieron figuras como Tennessee Williams, que marcaba historias sobre la identidad estadounidense. Igual se creó y hubo el auge en el teatro absurdo, que fue clave para comenzar la época abstracta igual. Igual se creó lo que son los teatros musicales en las salas de Broadway. Y en Latinoamérica, pues, gracias al surrealismo y el expresionismo, pues, se daban dramaturgas muy importantes. Y eso. Listo, ahora yo les voy a hablar sobre la historia de la cultura en América Latina. Pásale, vamos. Listo. Con respecto a la narrativa latinoamericana, en los años 40, esta fue la que sentó las bases para el auge para el realismo mágico, que fue un movimiento literario que alcanzaría su auge en las décadas siguientes. Este periodo estuvo caracterizado por la exploración de la identidad cultural, los conflictos sociales y la experimentación con nuevas formas narrativas. Otras de las características que también tenía esta literatura era el compromiso social y político, como ya mencioné, el nacionalismo de identidad cultural y la experimentación narrativa. Aquí puse representantes importantes de diferentes países. Por ejemplo, en Chile podemos encontrar a Pablo Neruda, que durante los años 40 fue que él trabajó en el trabajo que mencionó anteriormente mi compañero, que fue Canto General. Este fue trabajado en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y tiene eh, partes dedicadas a héroes como lo son Simón Bolívar. Una figura importante también de la literatura chilena es Gabriela Mistral, y en estos años fue donde ella realmente ganó el premio Nobel, fue en 1945. También tenemos representantes como en Argentina, en donde se va a demostrar lo que va a ser la experimentación narrativa. ¿Y por qué se habla de esto? Porque se muestran estructuras no lineales y exploraciones metafísicas. Esto, por ejemplo, con el libro de Jorge Luis Borges, que se tituló Ficciones. Asimismo, tenemos obras como en Colombia que representan la identidad cultural o lo que es el realismo social. Por ejemplo, El Cristo de Espaldas de 1947. Aquí se viene a estar representando lo que es la vida rural y las tensiones con lo urbano. Asimismo, tenemos en Cuba representantes como lo es Alejo Carpentier. Pues en esta época él llegó a desarrollar el concepto de lo real maravilloso, que es una visión literaria que más tarde marcaría la obra completa de este escritor. Pásale, papá. Listo. Con respecto a las artes visuales, vamos a hablar acerca de la pintura y la escultura. En México seguimos con lo que es el movimiento muralista muy marcado, especialmente para narrar lo que es la historia y crear propaganda política. Uno de los representantes importantes de aquí fue Diego Rivera, y uno de sus obras es El sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que la realizó en el año de 1947. Esta obra es importante y encapsula la historia mexicana desde la conquista hasta el siglo XX. Esto que viene a estar representando, que el arte es un ejemplo de su contexto. Con respecto a Argentina, podemos encontrar a Antonio Berni, que desarrolló el concepto del nuevo realismo,
creando obras que retrataban la vida de la clase trabajadora y las injusticias sociales. Él representaba a las comunidades que se consideraban como los marginados. Por ejemplo, ahí tenemos una obra de Berni de 1940, que es del Mercado Coya. En Colombia también podemos encontrar a Enrique Grau. Él representaba lo que era la mezcla de culturas afrocolombianas e indígenas. Y en Cuba podemos encontrar a Teodoro Ramos Blanco, que en 1940 desarrollaba estas esculturas en madera de figuras femeninas, y estas también venían a estar reflejando la espiritualidad de la comunidad afrocubana. Aquí también se viene a estar demostrando que las artes visuales vienen a demostrar el contexto social, cultural y étnico de donde provienen sus artistas. Pásale. Con respecto al cine, vamos a destacar dos países importantes, que es México. Ellos se destacaron por el cine de oro mexicano, y también con Argentina. El- la época de oro del cine mexicano fue un periodo de esplendor en la cinematográfica nacional, y fue caracterizado por producciones de alta calidad y reconocimiento internacional. Listo. Algo importante aquí es que con el cine de oro mexicano, América Latina prácticamente comenzó a exportar lo que fue cultura. Ya no lo hacían solo los países europeos o los de América del Norte, sino que el cine de oro mexicano fue un importante referente cultural para muchas partes del mundo. Por eso mismo se menciona que a México como el principal productor de cine en español durante esa época, y surgieron íconos culturales como Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix y Dolores del Río, que son figuras que aún son reconocidas por personas de nuestra época. Incluso se llegaba a decir del cine de oro mexicano que era equiparable al de Hollywood, pues estaban al mismo nivel en ese tiempo, obviamente. Una obra reconocida aquí es María Candelaria. Es una película, y esta fue realizada en 1943, y venía a estar tratando temas como el racismo, tradiciones indígenas y los valores rurales. En Argentina también podemos encontrar otra película de 1942 titulada La Guerra Gaucha. Aquí también se venían a estar tratando temas de la vida rural. Por eso se llega a decir que durante la década de 1940 el cine en Argentina y México fue una herramienta clave para construir las identidades nacionales, promover los valores sociales, y en otros contextos también llegó a servir como propaganda política. Patri. Bueno, a continuación voy a hablar sobre la historia de la cultura ecuatoriana. Bueno, un momento importante en la reconfiguración del Estado-Nación en el Ecuador del siglo XX se da con la Gloriosa, la cual tuvo antesala tras la guerra contra Perú en 1941 y la creación de la Casa de la Cultura en el año de 1944, lo que valió para cambios en el Estado, en especial en el ámbito de lo cultural. Uno de estos cambios se dio en la literatura, en la cual se fueron renovando las formas narrativas, desarrollando nuevas tramas, colocando nuevos personajes en sus tramas, autores y obras destacadas durante esta época. Encontramos a Enrique Gil Gilbert con su obra Nuestro Pan en 1942. Este libro narra problemas de los campesinos costeños, resaltando aquí el realismo social. Adalberto Ortiz con su obra Juyungo en 1943 aborda la vida de los afroecuatorianos, siendo una de las primeras obras que trata las luchas y contexto cultural de esta comunidad. Demetrio Aguilera Malta con su obra Siete Lunas y Siete Serpientes en el año de 1943. Esta novela tiene elementos realistas y míticos. Y Jorge Icaza con su obra Guairapamushkas en el año de 1948. Este libro trata temas sociales y la vida indígena. Bueno, son obras expuestas, retrata migraciones y la lucha de los indígenas. ¿Le puedes pasar, por favor?
Ya, con respecto al cine. El cine ecuatoriano ha capturado la esencia y diversidad de nuestra cultura, contando historias que reflejan nuestra identidad y patrimonio. A continuación me voy a referir a algunas, como son en 1940 se exhibe el documental Nuestras víctimas al desnudo, dirigido por Alberto Santana y describe y previene problemas de las enfermedades venéreas. En 1943, Walt Disney incluye a Ecuador en un viaje por Sudamérica, en el que se embarcan animadores, compositores y artistas gráficos. El resultado de esto fue un par de películas. La primera se llama Saludos Amigos y se la estrena en 1944. Y la segunda es The Three Caballeros en 1945. En esta última se aprecian las Islas Galápagos y la ciudad de Quito. Es una mezcla de animación en vivo y dibujos animados. En 1946, Marco Tulio Lizarazu y los hermanos Acevedo de Colombia realizan en Ecuador dos cortometrajes. El primero fue para el turismo en Ecuador y el segundo sobre los ferrocarriles nacionales. En 1947, el sueco Rolf Blumer realiza la película que es Guaranis, Cofanes y Shuar en la región oriental. En 1948 se estrena en Quito el filme argentino Las Tres Ratas, basado en una obra del escritor ecuatoriano Alfredo Pareja Díez Canseco. Y en 1949 se estrena en el Teatro Capitol el noticiero Democracia en Latinoamérica, realizado por Ecuador Film. Pásale, por favor. Ya, en la pintura. En la década de los 40 surge otra generación de pintores, fundamentados en el informalismo. El contexto sociopolítico de esta década está marcado por la Segunda Guerra Mundial, el genocidio de Hiroshima y Nagasaki, la invasión de Perú en 1941, el protocolo de Río de Janeiro del 29 de enero de 1942 y lo que esto ha significado para el país. Esta derrota haría que los pintores y en general artistas e intelectuales se unan al llamado de Benjamín Carrión al escribir desde su exilio sus famosas cartas al Ecuador. La obligación suprema era volver a tener patria y construir una patria. Entre pintores ecuatorianos que destacan en esta época encontramos a Camilo Egas, que se formó como pintor en la Escuela de Bellas Artes de Quito y en la Academia Real de Roma, entre otras europeas. Al regresar de Europa tuvo la intención de radicarse en Ecuador. Pintó cuadros precursores del indigenismo. En 1940 empezó a derivar hacia el surrealismo. Pintó dual, abandono del expresionismo por el surrealismo, motivando por el patriotismo en una realidad soñada, porque radica en la mente a través de imágenes que escapan a la realidad. Cámbiale, por favor. Ya. Con respecto a la fotografía, entre 1940 y 1942, los periódicos ecuatorianos trataban de seguir la pista de los avances tecnológicos realizados con el daguerrotipo. El daguerrotipo era la primera técnica fotográfica para captar imágenes mediante una cámara, la cual producía imágenes de excelente resolución y de muy buena calidad. Un dato interesante es que los anuncios de los periódicos La Gaceta del Ecuador y El Correo de la Semana de Quito y Guayaquil, respectivamente, estaban dirigidos a comerciantes cuyos intereses incluían la importación y comercialización de artefactos relacionados con los incipientes avances. Con respecto a la danza y música, entre 1940 y hasta 1949, entraron en apogeo los formatos orquestales de baile y las típicas formaron parte del acompañamiento solicitado para las presentaciones de varios de los cantantes más importantes de la época, como son Carlota Jaramillo, las hermanas Mendoza Suasti, Alberto Valencia y los inicios de Julio Jaramillo, entre otros. Algunos incluyeron tangos y rancheras en su repertorio. Y con respecto a las artesanías, justamente la década de 1940 del postconflicto entre Ecuador y Perú abre la preocupación por la ciudadanía de los indígenas, así como la implementación de nuevas estrategias estatales para administrar estas poblaciones.
Un personaje femenino muestra que los indígenas y las élites blanco-mestizas no solo imaginaron su integración a través de la ciudadanía política y civilización, sino también a través de su vinculación al mercado en calidad de productor. Los indígenas, junto a los políticos que el Estado imagina en torno a la diversificación de las artes manuales, permitieron observar cómo se erigió a Rosa Lema en intermediaria y traductora cultural, convirtiendo al país en un destino atractivo y deseable para el público del norte. Estas aperturas, a su vez, ofrecieron intersticios para que mujeres y hombres otavaleños expandieran sus mercados y reconocimientos. Cuando los artistas de esta generación están en plena producción, se produce el auge bananero, generando cierta modernización de los sectores financieros y una primera ola de periodos presidenciales completos, desde 1945. Todos estos factores posibilitaron que los artistas vendieran sus obras y algunos de ellos viajaran al exterior. Ya, cámbiale, por favor. Ya, aquí nos encontramos ya con la línea de tiempo, con algunos de los acontecimientos más importantes de la década de 1940. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, nos faltan creo que uno o dos grupos que continuaremos con ese trabajo el día jueves. Ya se pueden desconectar si quieren. Gracias, Arqui. Una buena Gracias, noche. Arqui. Gracias, Gracias, Arqui, hasta Arqui. luego. Hasta luego. Gracias, Arqui. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Arqui. Arqui, Sí. disculpe la pregunta. Yo le mandé un mensaje apenas pasó la lista porque me conecté con Megas y no me conecté enseguida. Ok. Disculpe. Gracias, Arqui, disculpe. De nada. Mm.